Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre la temperatura. Para ello vamos a definir qué es la temperatura. La temperatura es una cantidad física escalar referida a las nociones comunes de lo que es caliente o frío, ¿no? La temperatura es lo que nos va a diferenciar, lo que nos va a medir es si un cuerpo está caliente o está frío. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor. La temperatura es una cantidad física escalar que nos indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. La unidad de la temperatura en el sistema internacional está representado por el Kelvin. ¿No? Que su letra de representación es la K. Su unidad es la K. A partir de ese concepto que decíamos que la temperatura es una cantidad escalar física que nos indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo, podemos decir que cuando mayor sea el movimiento de las moléculas de un cuerpo, mayor será su temperatura. Y de la misma manera, de la forma inversa, cuando el movimiento sea más lento, menor será su temperatura. Para yo poder medir la temperatura, hay un instrumento empleado que se llama termómetro. Hay muchos tipos de termómetros. Los más utilizados contienen un líquido en su interior. Este tipo de termómetro funciona gracias a una propiedad de los líquidos que se dilatan al aumentar la temperatura y se contraen cuando ésta disminuye. Generalmente este líquido que viene dentro de los termómetros puede ser mercurio o alcohol. También tenemos que ver lo que son las escalas termométricas. En la escala termométricas tenemos la escala Celsius. La escala Celsius, esa escala también fue llamada anteriormente como escala centígrada, o se le conocía como escala centígrada, pero ahora se le conoce como escala Celsius gracias a su descubridor, ¿no? Esta escala al 0 grados centígrados la temperatura se congela, ¿no? Y en el número 100 grados Celsius el agua hierve, ¿no? La temperatura está en una temperatura de ebullición. Esta es la escala de uso más extendida, ¿no? La que se usa más. La escala Fahrenheit es esta escala más usada en Estados Unidos, la cual asigna al grado de solidificación o de hielo a 32 grados Fahrenheit, donde el agua se congela. Y en la temperatura de ebullición o el agua hierve o se vaporiza es 212 grados Fahrenheit. Y es más comúnmente utilizado, como lo dije, en Estados Unidos o Inglaterra. La escala Kelvin, ¿no? La escala Kelvin es una escala utilizada más para investigaciones, ¿no? Esta escala al cero absoluto, se le asigna, ¿no? 0K, la cual en Celsius correspondería a menos 273 Celsius, pero aquí se le considera 0 en la escala Kelvin. Al punto de congelamiento del agua se le considera 273 Kelvin y al punto de ebullición 373 Kelvin. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama
¿no? En donde podemos ver las tres tipos de escalas termométricas, que son Fahrenheit, centígrada y Kelvin, ¿no? Ahí vemos a Fahrenheit. La línea anaranjada es el punto de ebullición del agua, la amarilla es el punto de fusión del hielo y el cero absoluto, ¿no? Para Fahrenheit el punto de ebullición es 212 grados Fahrenheit, el punto de fusión de hielo es 32 y el cero absoluto es menos 459. Para Celsius, o antiguamente conocida como centígrada, el punto de ebullición era 100 grados centígrados, el punto de fusión del hielo es 0 grados y el cero absoluto es menos 273. En Kelvin, el punto de ebullición es 373 Kelvin, el punto de fusión de hielo es 273 y el cero absoluto era 0, ¿no? Lo que les decía, que para Kelvin es 0 y para centígrados o Celsius es menos 273. Fórmulas. Siempre vamos a utilizar este tipo de fórmulas para hacer las conversiones de una escala a otra. Por ejemplo, en Kelvin, para yo convertir a una escala Kelvin, utilizo Kelvin es igual a Celsius más 273. Y si quiero convertir a Celsius es igual a Kelvin menos 273. Fahrenheit, para convertir en Fahrenheit, es igual a 9 quintos por Celsius más 32. Vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Práctica. Número 1 dice: justifica la veracidad o la falsedad de alguna de las siguientes proposiciones. Proposición 1. La temperatura es una cantidad física escalar. Justificación. ¿Será verdadero o falso? Es verdadero. La temperatura es una cantidad física escalar que nos indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Preposición 2. La temperatura es proporcional al movimiento de las partículas que conforman el cuerpo. Verdadero. Dijimos, a cuanto el movimiento de las partículas era mayor iba a ser la temperatura. E inverso, si el movimiento de las partículas de un cuerpo, de las moléculas, las partículas de un cuerpo, eran menor iba a ser la temperatura. La unidad de la temperatura en el sí es Kelvin. Verdadero, dijimos que era Kelvin. La temperatura depende de la masa del cuerpo. Falso. La temperatura no depende de la masa del cuerpo. Depende del movimiento de las moléculas, ¿no?, de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Depende de su energía. A cuanto más se mueva estas moléculas, mayor temperatura va a haber. Otra proposición. Dos recipientes que contienen cantidades diferentes de un mismo líquido pueden tener igual temperatura. Verdadero. No, porque dijimos que la temperatura no depende de la masa, depende del movimiento de las moléculas. En la escala Kelvin, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Falso. El punto de ebullición del agua es 373 Kelvin. Vamos a resolver ejercicios. 3. Relaciona correctamente. Punto de congelación del agua para Kelvin. Congelación del agua era 273 Kelvin. La 1 es la C. El punto de ebullición del agua para Kelvin, ¿cuál era? La D, 373 Kelvin. Y el cero absoluto era 0K, la B. Ahora sí vamos con los ejercicios. Aplicación de la información. La temperatura más baja registrada en el Polo Sur fue de menos 60 grados Celsius. Expresa este valor en la escala de Fahrenheit.
me están pidiendo que de grados Celsius pase a grados Fahrenheit. Entonces cojo mi fórmula. ¿Cuál es mi fórmula para pasar de Celsius a Fahrenheit? Fahrenheit es igual a 9 quintos por Celsius más 32. Entonces reemplazamos Fahrenheit 9 quintos por menos 60 más 32. 9 quintos por menos 60 es menos 108. Más 32, menos 76. Fahrenheit. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opción? La B, ¿no? Menos 76 grados Fahrenheit. Otros ejercicios más. La temperatura en un día de verano puede alcanzar los 46 grados centígrados en Piura. ¿Cuál es la temperatura expresada en la escala Fahrenheit? Volvemos con la misma nuestra fórmula, ¿no? Fahrenheit es igual a 9 quintos. En este caso reemplazamos los grados que nos están dando de esa temperatura, 46 más 32. 9 quintos por 46 es 82.8 más 32, 114.8. Es la respuesta C. Entonces, 46 centígrados convertidos a grados Fahrenheit es igual a 114,8 grados Fahrenheit. Ejercicio 3. Una persona con hipotermia, o sea, con una temperatura disminuida, registró una temperatura de 34 grados centígrados. ¿Cuál es su temperatura en la escala Fahrenheit a convertir? Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura que nos están dando, que es 34 más 32. Fahrenheit es igual a 9 quintos por 34, 61.2 más 32 es igual a 93.2 Fahrenheit. ¿Qué opción es? La A. Entonces, para una temperatura de 34 grados Celsius, en Fahrenheit será 93.2. Vamos con otro ejercicio. En el centro de un mechero encendido de un laboratorio se alcanzan temperaturas de 500 grados centígrados o Celsius. Expresa esta temperatura en la escala Fahrenheit. Lo mismo, reemplazo Fahrenheit es igual a 9 quintos. ¿Qué temperatura me están dando en Celsius? Por 520 más 32. 9 quintos por 520 es 936 más 32, que vendría a ser 968. ¿Qué es la B? 968 grados Fahrenheit. Entonces 520 Celsius convertidos a Fahrenheit son 968 grados Fahrenheit. La 5. ¿A qué temperatura la escala Celsius corresponde al cero absoluto? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerda que vimos que en Kelvin valía 0, pero en Celsius ¿cuánto era? Menos 273 grados Celsius. Es la respuesta D. ¿Qué temperatura no existe? Si vemos en nuestro cuadrito de diagramas de temperatura de escalas termométricas, nos damos cuenta que el Celsius va desde los 100 grados centígrados hasta menos 273. Vamos a ver quiénes están en el rango. 1. Menos 243 grados centígrados, si está en el rango. 2. Menos 198 grados centígrados, también está en el rango. 3. Menos 280 grados centígrados, ese no está en el rango. Entonces la temperatura que no existe es la 3, solo la 3, que vendría a ser la respuesta C. Muy bien. Entonces espero que así, ¿no?, desarrollen todos sus ejercicios de sus actividades designadas. Por favor, pónganle mucho empeño, desarrollen sus tareas porque necesito evaluarlos, necesito ponerle sus notas. Tienen que subir las actividades desarrolladas a la plataforma
a mi correo o a mi WhatsApp. Cuídense.